Yo estaba sentada tranquilamente en mi sala, con una taza de té de manzanilla entre las manos, cuando mi teléfono comenzó a sonar con una fuerza que parecía querer romper el silencio de la tarde. Contesté, y lo único que escuché fueron los gritos de mi nuera desde la escalera. «Mauricio, tu madre loca no nos deja entrar. Estamos aquí con las maletas y los niños llorando». Sus palabras resonaron en mi pecho como si fueran cuchilladas. Mientras tanto, los golpes en mi puerta no cesaban. Eran tan fuertes que vibraban las paredes, y los sollozos de mis nietos se mezclaban con los insultos de esa mujer que alguna vez pensé sería como una hija para mí. Yo miraba la puerta sin moverme, con el corazón acelerado pero con la decisión firme de no levantarme. Afuera, Claudia golpeaba sin descanso, exigiendo entrar como si mi hogar le perteneciera, como si yo no tuviera voz ni voto sobre mi propia vida. Y lo más doloroso fue escuchar a mi hijo, a mi Mauricio, que había corrido desde el trabajo al escucharla, suplicando desde el pasillo: «Mamá, por favor, abre, solo queremos hablar». Escuchar su voz quebrada me partía el alma, pero también me recordaba todas las veces que sacrificaron mi paz para beneficio propio. En ese momento pensé en ustedes, los que me escuchan ahora. Sí, ustedes, que quizás también han sentido el peso de ser ignorados por su propia familia, de ser tratados como un estorbo. Les pido por favor que me comenten desde dónde me están viendo, porque necesito sentir que no estoy sola en esta historia, que hay alguien al otro lado de la pantalla que entiende mi dolor. Y si pueden, denle like o suscríbanse al canal. Eso ayuda muchísimo a que más personas escuchen estas verdades que tantas veces se silencian en los hogares. Volviendo a esa tarde, recuerdo perfectamente el momento en que Mauricio intentó meter su llave en mi cerradura. Pude escuchar cómo giraba una y otra vez, con desesperación, hasta que se dio cuenta de que ya no funcionaba. Sí, yo había cambiado las cerraduras 3 semanas antes, y no lo hice en secreto. Se los había advertido. Les dije que no podían seguir entrando a mi casa sin permiso, que necesitaba tranquilidad después de mi operación. Pero, como siempre, ellos pensaron que eran palabras al aire, que yo cedería como tantas veces lo hice. Lo que ellos no sabían es que esa anciana sumisa y complaciente ya no existía. Yo había renacido en medio del dolor y la soledad de mis últimas semanas. Aprendí que si no me cuidaba yo misma, nadie más lo iba a hacer. Afuera, los golpes en la puerta aumentaban, los vecinos comenzaban a asomarse, y mis nietos lloraban, cada vez más fuerte. Mi corazón se encogía al escucharlos, pero no podía permitir que usaran su llanto como un arma contra mí. Claudia gritaba insultos que atravesaban la madera de mi puerta como balas. «Vieja egoísta, cruel, ¿cómo puedes hacernos esto?». Y yo, desde adentro, apretaba mi taza de té con fuerza, sintiendo que cada palabra era un intento de doblegarme. Pero no más. No esta vez. Ya no iba a permitir que mis sacrificios fueran pisoteados como si no valieran nada. Mientras los gritos subían de tono, yo pensaba en todo lo que había dado por ellos. El dinero que presté sin ver un solo peso de vuelta. Los años cuidando a mis nietos mientras su madre se divertía con sus amigas. Los regalos, la comida, las horas de sueño perdidas. Todo eso lo di con amor, y ahora me lo pagaban con desprecio, tratándome como si fuera una niñera gratuita o, peor aún, como si fuera invisible. Mis manos temblaban, no lo niego. No soy de hierro, soy una mujer de carne y hueso, con un corazón que todavía late fuerte por los que amo. Pero también soy una mujer que ya no está dispuesta a vivir arrodillada. Y ahí, entre insultos y lágrimas ajenas, sentí que había llegado la hora de contar mi historia, de desnudar mi verdad, aunque doliera. Por eso, hoy me siento frente a ustedes para relatar cada detalle de lo que pasó esa tarde.
Porque mi voz, la voz de una mujer de 71 años, merece ser escuchada. Porque no somos locas, ni crueles, ni egoístas. Somos seres humanos que merecemos respeto y paz en nuestra propia casa. Así que quédense conmigo hasta el final de este relato. Porque lo que comenzó con una llave que no giraba en la cerradura, terminó destapando la mentira más grande de la vida de mi hijo y de mi nuera. Una mentira que casi destruye mi alma, pero que también me devolvió algo que había perdido hacía años. Mi dignidad. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Amelia. Tengo 71 años y he vivido toda una vida dedicada a mi familia. Soy viuda desde hace más de 20 años. Y desde entonces mi razón de existir fue mi hijo, Mauricio. Todo lo que hice, cada sacrificio, cada peso que guardé, cada hora de sueño que perdí, siempre fue pensando en él. Cuando se casó con Claudia, yo creí que el círculo de mi vida se completaba. Pensé que por fin tendría la hija que nunca tuve y que juntos construiríamos una familia unida. De esas que uno ve en las películas. ¡Qué equivocada estaba! Quiero que me escuchen con atención, porque no estoy aquí para que me tengan lástima, sino para que comprendan cómo se siente una mujer que entregó todo y terminó siendo tratada como un estorbo. Les pido que me acompañen hasta el final de este relato y que en los comentarios me cuenten si alguna vez ustedes también se han sentido usados o desplazados por la misma gente a la que dieron su vida. Y por favor, denle like a este video o suscríbanse al canal, porque eso me ayuda a seguir compartiendo historias que tantas veces se callan. Yo siempre fui la abuela presente, la que corría cuando Claudia llamaba a medianoche porque uno de los niños estaba enfermo, la que dejaba de comprar su propia medicina para poder pagar los uniformes escolares de los nietos. Mi pensión era poca, pero me alcanzaba para darles más a ellos que a mí misma. Y lo hacía con gusto, porque pensaba que así se construía una familia fuerte, basada en el apoyo mutuo. Pero la verdad es que no era apoyo. Era dependencia disfrazada de cariño. Recuerdo todavía la primera vez que Claudia me pidió dinero. Fue para el enganche de la casa donde viven. Me habló con una dulzura que derritió mi corazón. Amelia, usted es como una segunda madre para mí. Si nos ayuda ahora, le prometo que en 6 meses se lo devolvemos todo. ¿Qué creen que pasó? Claro, nunca me devolvieron nada. Y cada vez que preguntaba, mi hijo me decía: «Mamá, ya sabes cómo están las cosas, el próximo mes sin falta». Y ese próximo mes se convirtió en un espejismo eterno. Con los años llegaron mis nietos, 4 pequeños ángeles que llenaron mi vida de risas, abrazos y esperanza. Cada vez que los veía correr hacia mí, sentía que todo había valido la pena. Yo era la que los cuidaba cuando Claudia quería salir, la que preparaba comidas para ellos, la que compraba juguetes aunque eso significara que yo cenara pan con mantequilla 3 noches seguidas. Mis vecinos me decían que yo era demasiado buena, pero yo respondía que una abuela debía ser así, incondicional. Lo que nunca entendí fue que mi incondicionalidad se convirtió en obligación para ellos. Ya no me pedían favores, me los exigían como si fuera mi deber natural. Claudia no decía: «Amelia, ¿podrías?». Decía: «Amelia, mañana pasamos a dejar a los niños». Y yo, como tonta, siempre sonreía y decía que sí, aunque mi cuerpo ya no resistiera tantas jornadas de cansancio. Yo pensaba que algún día recibiría gratitud, aunque fuera un gracias sincero, un gesto de cariño verdadero. Pero lo que recibí fueron críticas y desprecio. Si no hacía el pastel como a Claudia le gustaba, se quejaba. Si no tenía la casa perfectamente limpia para cuando llegaban con los niños, me hacía comentarios hirientes. Y mi hijo, en lugar de defenderme, guardaba silencio,
como si tuviera miedo de contradecir a su esposa. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que yo no era vista como madre ni como abuela, sino como un recurso. Sí, un recurso humano, como esos que las empresas exprimen hasta que ya no sirven. Y créanme que aceptar eso a mi edad fue un golpe que me quebró por dentro. Yo, que había soñado con tener una familia amorosa y unida, me descubrí rodeada de personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. A veces me preguntaba si acaso yo era culpable por haberlos mal acostumbrado. Fui yo la que, con tanto sí, con tanta disposición, les enseñé que podían usarme sin medida. Quizás sí, pero también sé que una familia que ama de verdad no abusa, aunque le den la oportunidad de hacerlo. Y ellos abusaron una y otra vez, hasta dejarme vacía. Por eso, cuando esa tarde los escuché gritar que yo era una madre loca y cruel por no abrir la puerta, comprendí algo muy importante. No era la primera vez que me trataban así, pero sería la última en la que yo aceptara ese trato sin defenderme. Y aunque me temblaran las piernas y se me rompiera el corazón al escuchar a mis nietos llorar, decidí mantenerme firme. Porque si no lo hacía en ese momento, nunca lo haría. A veces me siento como un fantasma dentro de mi propia historia, porque todos los sacrificios que hice por mi familia parecieran no haber existido nunca. Yo recuerdo cada peso que dejé de gastar en mí para dárselo a ellos, cada día que pasé con fiebre o cansancio. Pero aún así me levantaba para cuidar a los niños. Nadie lo vio. Nadie lo agradeció. Tal vez pensaban que era mi obligación, como si ser madre y abuela significara convertirme en una sirvienta eterna, sin derecho a descanso. Quiero que me entiendan bien. No me quejo de haber dado amor, porque ese amor lo entregué con gusto. Lo que me duele es que mi amor fue tomado como debilidad. Yo presté miles de pesos de mis ahorros. Dinero que junté trabajando como secretaria durante 20 años en una oficina donde me gritaban, donde me explotaban, donde mis manos se partieron de tanto escribir y archivar. Y lo poco que logré guardar para mi vejez, se lo entregué a mi hijo y a Claudia, creyendo que lo devolverían. Nunca vi un centavo de regreso. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes que me escuchan han pasado por lo mismo? ¿Cuántos han entregado lo que no tenían para que sus hijos o sus nietos estuvieran mejor, y luego recibieron silencio o desprecio a cambio? Coméntenmelo, por favor. ¿Desde dónde me ven? Porque quiero saber que no soy la única que cargó con una familia entera sobre sus hombros. Y recuerden, un like o una suscripción ayuda mucho para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escucharlo. Con el nacimiento de cada nieto yo sentía que mi vida recuperaba un poco de luz. Claudia llegaba radiante a mi puerta con un bebé en brazos, y yo corría a recibirlos como si me entregaran un tesoro. Pero detrás de esas visitas siempre había un interés oculto. «Amelia, ¿te puedes quedar con él unas horas? Amelia, ¿puedes comprarle leche? Amelia, ¿puedes pagarle el uniforme?» Y yo, como una tonta enamorada de esos niños, siempre decía que sí, aunque me costara quedarme sin comer bien durante semanas. Mi refrigerador se vaciaba para que el de ellos estuviera lleno. Mi pensión, que apenas alcanzaba para pagar mis medicinas, desaparecía en juguetes y útiles escolares. Recuerdo noches enteras en las que cené solamente pan duro con té, porque prefería guardar el poco dinero que me quedaba para comprarles un pastel de cumpleaños a mis nietos. Me decían que yo exageraba, que no era necesario. Pero yo quería que mis niños se sintieran amados. Y eso Claudia y Mauricio lo sabían, y lo usaban. No crean que no me dolía. Claro que me dolía escuchar a Claudia burlarse de mí frente a otras personas, diciéndoles que yo era demasiado dramática, porque siempre me preocupaba por todo. O verla aparecer con vestidos nuevos y maquillaje costoso, mientras yo usaba la misma ropa gastada de hace años. Pero nunca dije nada, porque pensaba, no importa,
Al menos ellos son felices. Al menos mis nietos tienen lo que necesitan. Con el paso de los años me di cuenta de que esa dinámica no era amor, era abuso. Porque una cosa es apoyar a tu familia cuando realmente lo necesitan, y otra muy distinta es que lo den por sentado, como si tu vida, tu dinero, tu tiempo y tu salud no tuvieran valor. Y yo, sin darme cuenta, les había enseñado a tratarme así. Había construido mi propia cárcel con las llaves que les di. Había domingos en los que Claudia me dejaba a los 4 niños con la excusa de que tenía que hacer unas compras y desaparecía todo el día. Yo corría detrás de los pequeños, cocinaba, limpiaba, les leía cuentos, y cuando ella volvía, apenas decía un «gracias» seco, y a veces ni eso. Mauricio tampoco decía nada. Parecía creer que era lo más normal del mundo que yo me hiciera cargo. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo también empecé a creerlo. Los años me pasaron factura. Mis rodillas comenzaron a fallar. Mi espalda se doblaba de dolor. Mi cuerpo gritaba que ya no podía más. Pero cuando intentaba decirlo, Claudia se molestaba. «Ay, Amelia, no seas exagerada. Los niños te mantienen activa, te hacen bien». Y Mauricio asentía en silencio, sin defenderme. Nunca se dieron cuenta de que cada vez que subía una escalera con un nieto en brazos, me estaba partiendo por dentro. Por eso, cuando aquella tarde escuché que me llamaban vieja loca y cruel, porque no abría mi propia puerta, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Yo, la misma mujer que se había vaciado por ellos, que había dejado de vivir para darles todo, ahora era tratada como la villana. Ese fue el momento en que entendí que mis sacrificios habían sido invisibles para ellos, y que si yo no empezaba a contar mi historia y a poner límites, iba a morir siendo solo eso, una sombra usada y olvidada. Era un martes por la noche cuando sonó mi teléfono. Yo estaba en bata, tomando mi té caliente antes de dormir, cuando escuché la voz de Claudia del otro lado de la línea. Esa voz suya, tan dulce y fingida, que usaba siempre que quería algo grande de mí. «Amelia, tengo una noticia maravillosa». Empezó con un entusiasmo tan calculado que me erizó la piel. Me dijo que Mauricio había conseguido un proyecto de trabajo en otra ciudad y que estarían fuera exactamente 3 meses. En ese momento yo sonreí con alivio. Pensé, por fin, mi hijo tiene una oportunidad de crecer en su carrera. No, imaginaba el veneno escondido detrás de esa noticia. «Pero tenemos un problemita», continuó. Y yo ya sabía que esa palabra, problemita, significaba una carga enorme para mí. Claudia respiró hondo y con la misma dulzura de siempre, soltó la bomba. «No podemos llevar a los niños, Amelia. Ya sabes cómo son con los cambios de escuela. Se alteran, lloran. Y claro, pensamos en ti, porque eres la única en quien confiamos. ¿Qué te parece si se quedan contigo estos 3 meses?» Sentí un escalofrío. 4 niños, en mi apartamento de un dormitorio, por 3 meses enteros. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Claudia», le respondí con calma. «Mi apartamento es muy pequeño, y yo ya no tengo la energía para cuidar a 4 niños todo el día. Además, mi salud no está bien. Dentro de un mes tengo una cirugía de vesícula programada. Necesito reposo, nada de esfuerzos». Esperaba que me entendiera, que mostrara aunque fuera una pizca de empatía. «Ay, Amelia, claro que sí, lo entiendo perfectamente», me dijo con una voz exageradamente comprensiva. «Lo que importa es tu salud, no te preocupes. Vamos a esperar. Tú recupérate y después los niños estarán felices contigo. Ellos te adoran, siempre dicen que eres la mejor abuela del mundo». Me quedé tranquila pensando que había comprendido. Incluso Mauricio me llamó después para confirmarme lo mismo. «Mamá, lo más importante eres tú. No te vamos a cargar ahora.
Primero tu operación, después vemos lo demás. Qué ingenua fui al creerles. La cirugía llegó. 5 semanas, después todavía convaleciente, sin fuerzas ni para levantar una olla, me encontraba acostada la mayor parte del día. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni Claudia ni Mauricio aparecieron una sola vez para preguntar cómo estaba. Ni una llamada, ni una visita, nada. Quien estuvo a mi lado fue mi vecina Eloísa, llevándome comida, ayudándome a limpiar, lo básico. ¿Y mi familia? Bien, gracias. Ya planeaban su jugada. Esa noche del teléfono fue solo el inicio de la trampa. Claudia y Mauricio no estaban pensando en mi salud ni en mi bienestar. Lo que en realidad planeaban era dejarme a cargo de los niños mientras ellos alquilaban su casa a turistas por 3 meses y hacían dinero fácil. Todo disfrazado de un supuesto proyecto laboral. Me usaron como siempre, pero yo todavía no lo sabía. Cuando recordé esas palabras dulces de Claudia, entendí que había sido manipulada. Ella me prometió que esperarían a que yo estuviera recuperada, que no me presionarían. Pero en su cabeza, la decisión ya estaba tomada. No era una petición, era un hecho. Ya tenían boletos comprados, ya habían preparado maletas, ya habían rentado su casa. Yo era el plan desde el principio, y lo hicieron todo a espaldas mías. Les confieso que, en ese momento, me sentí culpable por no poder ayudar. Pensé, ¿y si de verdad no tienen otra opción? ¿Y si soy yo la egoísta por negarles mi casa? Pero la culpa me duró poco, porque mi cuerpo me recordaba cada día que apenas podía caminar, que apenas podía cocinar para mí misma. Si yo aceptaba, no era solo mi paz la que ponía en riesgo, era mi vida. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo y hablarles a ustedes, los que están viendo este video. ¿Se han dado cuenta cómo muchas veces disfrazan de favor lo que en realidad es una obligación impuesta? ¿Les ha pasado que les hablan con dulzura solo para que digan que sí y después todo se convierte en un peso insoportable? Coméntenmelo, porque quiero saber si han vivido algo parecido. Y no olviden darle like y suscribirse, porque este tipo de historias merecen ser contadas una y otra vez, hasta que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Cuando colgué aquella llamada, pensé que las cosas estaban claras, que Claudia respetaría mi condición. Pero me equivoqué, porque la verdadera cara de su plan se mostró poco después, y me dejó claro que no era amor lo que sentían por mí, sino conveniencia. Y yo, que había dedicado mi vida entera a ellos, iba a descubrir que mi generosidad se había convertido en la cuerda con la que querían atarme para siempre. Una tarde, cuando aún no había terminado de recuperarme de la cirugía, escuché la puerta de mi apartamento abrirse. Al principio pensé que era Eloísa, mi vecina, que venía a dejarme sopa caliente como hacía casi todos los días. Pero al asomarme desde la cama, lo que vi me heló la sangre. Era Mauricio, mi propio hijo, acompañado de Claudia. Entraron como si la casa fuera de ellos, sin tocar, sin avisar, usando la llave que aún tenían. Yo seguía débil, con los puntos frescos. Apenas podía moverme, pero los vi caminar por mi sala con una seguridad que me dejó paralizada. Mauricio iba con el teléfono en la mano, grabando, midiendo cada rincón, mientras Claudia abría armarios, revisaba cajones, movía muebles. Era como si estuvieran inspeccionando un lugar vacío que pensaban ocupar. En ese instante sentí que ya no era la dueña de mi casa, sino una intrusa en mi propio hogar. Quise gritar, quise levantarme, pero el dolor me mantenía clavada en la cama. ¿Qué están haciendo?, logré preguntar con voz débil. Mauricio apenas levantó la mirada y me dijo: «No te preocupes, mamá. Solo estamos viendo cómo acomodar mejor las cosas cuando vengamos con los niños». Claudia sonrió con esa sonrisa falsa que ya me resultaba insoportable. «Sí, Amelia,
Necesitamos planear dónde pondremos las cosas, dónde dormirán los niños, dónde guardaré mi ropa y mis productos de belleza. Usted sabe, organización. Esa palabra, organización, me retumbó en la cabeza como una burla. No estaban hablando de pasar unos meses, estaban hablando de invadir mi vida por completo. Claudia ya tenía una lista mental. Mi sofá, donde pasé noches enteras llorando la ausencia de mi esposo, no era adecuado para niños y debía irse al sótano. Mi mesa del comedor, regalo de mi madre, muy delicada, y debía guardarse. Y lo peor, mi cama, mi refugio, el único lugar donde todavía encontraba descanso, debía moverse a la sala, porque ella y Mauricio ocuparían la habitación principal. Yo, a mis 71 años, recién operada, dormiría en un colchón inflable rodeada de 4 niños inquietos. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada. Yo, que había entregado todo por ellos, ahora debía ser relegada en mi propia casa, convertida en la niñera de tiempo completo y encima sin espacio para mí misma. Recuerdo que Claudia me dijo con una sonrisa venenosa: «Amelia, entiéndalo. Usted ya no necesita tanto espacio a su edad. Lo importante es que los niños y nosotros estemos cómodos». Esa frase me atravesó el corazón. Como si, por ser mayor, yo hubiera perdido el derecho a la dignidad. Como si ya no importara lo que yo sintiera. Mauricio entonces sacó unos papeles de su bolsillo y me los extendió. «Mamá, necesitamos que firmes esto. Es solo un documento que nos da autorización para tomar decisiones sobre el apartamento mientras estamos aquí. Ya sabes, por si surge alguna emergencia». Emergencia lo llamaban. Yo entendí perfectamente. Querían poder legal sobre mi hogar. El lugar que me costó 20 años de trabajo, de sudor, de lágrimas. Querían que yo firmara mi renuncia a ser dueña de mi propia vida. Les dije que no estaba en condiciones de decidir nada, que necesitaba tiempo. Claudia cambió la sonrisa por una mueca de fastidio. «Ay, Amelia, no exagere. Es solo un trámite, algo práctico. Además, ya compramos los boletos, ya organizamos todo. No puede echarnos para atrás ahora». Fue ahí donde supe que nunca les importó mi cirugía, ni mi dolor, ni mi recuperación. Todo había sido un plan desde el principio, y yo era la pieza más fácil de mover. Esa noche, después de que se fueron, lloré como hacía años no lloraba. Lloré por sentirme usada, por descubrir que para mi hijo y su esposa yo no era madre ni abuela, sino una empleada gratuita. Lloré porque sentí que me querían arrancar de mi propia historia, que pretendían borrarme como persona para convertirme en un estorbo silencioso. Y en medio de ese llanto, algo dentro de mí despertó. Al día siguiente llamé a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras. Cuando Mauricio me preguntó por qué lo había hecho, le respondí con la voz más firme que pude. «Porque este es mi hogar y nadie va a entrar aquí sin mi permiso, ni siquiera tú». Fue la primera vez que lo miré a los ojos y le puse un límite real. Y aunque temblaba por dentro, sentí una fuerza nueva recorrerme el cuerpo. Esa fuerza que solo aparece cuando una mujer cansada decide recuperar su dignidad. Les confieso que nunca me imaginé lo que vendría después. Esa decisión que tomé en silencio, desde mi dolor y mi miedo, se convirtió en la chispa que encendió el incendio más grande de mi vida. Porque cuando ellos volvieron con sus maletas y con mis nietos en brazos, esperando instalarse aquí como si nada, se toparon con una puerta cerrada. Y esa puerta, más que de madera y metal, era el símbolo de que Amelia ya no iba a dejarse pisotear jamás. Recuerdo perfectamente el día en que marqué el número del cerrajero. Tenía las manos temblorosas y la voz quebrada, pero al mismo tiempo sentía dentro de mí una fuerza que hacía años no experimentaba. Cuando él llegó, con su caja de herramientas, me miró con cierta sorpresa.
Quizás pensó que una anciana de 71 años no tenía motivos para cambiar todas las cerraduras de su casa. ¿Se le perdió la llave, doña Amelia?, me preguntó, con amabilidad. Yo respiré profundo y respondí: No, joven. Lo que se me perdió fue el respeto en mi propio hogar. Y hoy lo voy a recuperar. Mientras él trabajaba, yo lo miraba como si estuviera presenciando un ritual sagrado. Cada giro de su destornillador, cada pieza metálica que salía, era como arrancar un pedazo del control que Claudia y Mauricio tenían sobre mí. Con cada cerradura nueva que instalaba, yo sentía que me devolvía un pedacito de mi libertad. Era como cerrar de golpe la puerta a años de abuso disfrazado de cariño. Y aunque me dolía el cuerpo todavía por la cirugía, me quedé allí, parada, firme, como testigo de mi propia decisión. Cuando el cerrajero terminó, me entregó el manojo de llaves nuevas. Yo las tomé entre mis manos como si fueran un tesoro. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que mi casa volvía a ser solo mía. Ya no habría entradas silenciosas, ni visitas no anunciadas, ni muebles movidos sin permiso. Ese manojo de llaves representaba mucho más que metal. Representaba mi derecho a decidir, a ser dueña de mi espacio, de mi vida y de mi dignidad. Esa noche dormí profundamente, cosa que no me pasaba desde hacía meses. No fue que el dolor físico desapareciera, porque aún sentía cada puntada de la operación, sino que mi alma, por fin, había encontrado un poco de paz. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había tolerado. Las humillaciones, los desprecios, los silencios de mi hijo, los abusos de Claudia. Y al recordarlo, me prometí que nunca más iba a volver a permitirlo. Claro que Mauricio lo notó enseguida. Un par de días después, me llamó molesto. «Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? ¿Acaso no confías en nosotros?» Su voz sonaba ofendida, como si fuera él la víctima. Le respondí con calma, pero con firmeza. «Confío en ti, hijo, pero no en la forma en que me estás tratando. Esta es mi casa, y ya no van a entrar sin mi permiso». Hubo silencio al otro lado de la línea. Ese silencio incómodo que aparece cuando, por primera vez, uno le pone límites a quien siempre se creyó dueño de ti. Sé que para muchos mi decisión puede parecer pequeña, casi insignificante. Cambiar unas cerraduras. Pero quienes han vivido lo que yo viví saben que esos actos aparentemente simples son revoluciones enteras. Fue como gritar sin palabras: «¡Basta!». Fue como alzar una bandera en mi propio campo de batalla y declarar que, desde ese día, yo iba a luchar por mí. Y quiero decirle algo a quienes me están escuchando ahora. A veces no es necesario un gran discurso ni una pelea monumental. A veces la forma de decir no es cerrando una puerta, es sosteniendo una llave nueva en la mano, es negarte a ceder lo que es tuyo por derecho. Y quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez han tomado una decisión pequeña que cambió todo en su vida? ¿Un límite que les dio paz? Y no olviden dejar su like y suscribirse, porque su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas verdades. Lo más duro fue aceptar que mi propio hijo estaba enojado conmigo. Durante años yo le di todo. Lo cuidé sola desde que enviudé. Lo ayudé en cada paso de su vida. Y aún así, me reprochaba que yo no quisiera entregar mi casa como si fuera un hotel. Pero por dentro yo sabía que esa molestia era la prueba de que estaba haciendo lo correcto. Cuando alguien que te usa se enfurece porque ya no lo dejas hacerlo, es porque finalmente despertaste. Desde ese momento me preparé mentalmente para lo que vendría. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados, que Claudia no iba a aceptar fácilmente que yo me plantara. Sabía que mi hijo, aunque me amara, estaba demasiado atrapado en las redes de su esposa. Y aunque me dolía, me repetía a mí misma: «Amelia,
Esta es tu casa, Amelia. Este es tu derecho. Amelia, si no lo haces ahora, nunca lo harás. Fue un mantra que me dio fuerza. Esa fue mi decisión. Cerrar la puerta al abuso, aunque eso significara abrirle la puerta a la guerra más grande que estaba por venir, porque yo no imaginaba entonces que esa cerradura nueva iba a ser la chispa que destaparía toda la verdad de que no había proyecto laboral, la verdad de que habían alquilado su casa, la verdad de que me querían usar como criada sin paga, pero también la verdad más poderosa, que yo, Amelia, todavía tenía el poder de decir no. La tarde en que regresaron, yo estaba en mi sala, leyendo despacio un libro que me había regalado mi vecina, Eloísa. Apenas podía concentrarme, pero necesitaba distraerme un poco. De pronto escuché un ruido extraño en el pasillo, un bullicio que no correspondía a la calma del edificio. Me asomé por la mirilla y lo vi. Mauricio cargando maletas enormes, Claudia con su peinado impecable, y mis 4 nietos, cansados y llorosos, sentados en los escalones. Venían con todo, como si se mudaran. Ese fue el instante en el que entendí que nunca habían tenido intención de pedirme permiso. El corazón me golpeaba en el pecho cuando escuché el primer golpe en mi puerta. Claudia no tardó en gritar con ese tono histérico que ya conocía demasiado bien. «Amelia, abre, no seas cruel. Los niños están cansados. Han viajado 8 horas en autobús». Cada palabra era un cuchillo, pero yo me quedé inmóvil, con la llave nueva girada en la cerradura. No iba a abrir. Mis manos temblaban, pero mi decisión era firme. Mauricio, con la voz agitada por el cansancio, se unió a los gritos. «Mamá, por favor, abre la puerta. Solo queremos hablar contigo. Los niños están asustados». Y sí, lo escuchaba. Podía oír el llanto de Matías, mi nieto más pequeño, apenas de 3 años, llamándome. «Abu, Abu, abre». Sentí que el corazón se me partía en 2, pero no cedí, porque sabía que detrás de esas vocecitas inocentes estaba el plan calculado de Claudia, usando a los niños como escudo emocional para doblegarme. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, tan intensos, que pensé que la madera iba a ceder. Claudia gritaba insultos. «Vieja loca, siempre haciéndote la víctima. Abre de una vez o vas a arrepentirte». Mientras tanto, mis vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas y balcones. El escándalo ya era imposible de ignorar. Yo me cubrí el rostro con las manos por un segundo y me pregunté, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo la mujer que crió sola a su hijo terminó siendo tratada como enemiga en su propio hogar? Me levanté con cuidado, todavía débil, de la operación, y fui hasta la ventana. Desde allí podía verlos claramente. Claudia con su vestido verde, el mismo que siempre usaba cuando quería impresionar, sosteniendo una maleta gigantesca. Mauricio, caminando de un lado a otro con las manos en el cabello, desesperado porque su llave ya no servía. Y mis nietos, mis pobres nietos, llorando en los escalones, sin comprender nada de lo que pasaba. Esa imagen se grabó en mi memoria para siempre. Claudia, al verme en la ventana, levantó la voz aún más. «Miren, vecinos, esta vieja cruel nos deja en la calle con 4 niños pequeños. ¿Eso les parece justo?». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para convertirme en la villana del cuento. Yo sentí que mis piernas flaqueaban, pero me quedé ahí, mirándolos desde arriba, con una calma que no sabía de dónde sacaba. Porque lo cierto es que, aunque me doliera, por primera vez en años yo tenía el control. Mauricio volvió a hablar, pero su tono era distinto. No era el de un hijo amoroso, sino el de alguien acostumbrado a que yo dijera que sí. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. No puedes cambiarnos la cerradura, somos tu familia». «Familia», pensé.
¿Dónde estaba esa familia cuando yo estaba acostada en mi cama, convaleciente, sin fuerzas para cocinarme, sin alguien que me preguntara cómo estaba? ¿Dónde estaba esa familia cuando lo único que recibía eran exigencias y críticas? Yo cerré los ojos por un momento y recordé todas esas noches en las que lloré en silencio, sintiéndome invisible. Y comprendí que esa escena en la escalera era el resultado de todos los límites que nunca puse, pero ahora los estaba poniendo, aunque me doliera el alma. Desde adentro, con voz firme, grité: «¡Esta es mi casa! ¡No voy a abrir la puerta!». Claudia se quedó en silencio unos segundos, sorprendida, y luego explotó con más fuerza. Vecinos como la señora Mercedes del segundo piso y don Roberto del primero ya estaban observando toda la escena. Yo los vi mover la cabeza con incredulidad. Y, aunque me avergonzaba que mi vida privada se convirtiera en espectáculo público, también me daba un poco de consuelo saber que ya no estaba sola. Ya no era mi palabra contra la de Claudia. Había testigos. Y así comenzó esa batalla en el pasillo. Una guerra entre mi necesidad de dignidad y la manipulación de Claudia. Una guerra donde las lágrimas de mis nietos eran usadas como armas. Donde la desesperación de Mauricio era combustible. Y donde yo, una anciana de 71 años, apenas recuperada de una cirugía, me aferraba a una puerta cerrada como si fuera la última muralla que me separaba del abuso total. Esa tarde entendí que no estaba simplemente cerrando una cerradura. Estaba cerrando el acceso al ciclo de humillaciones que me había consumido durante años. Cuando pensaba que ya no podía resistir más los gritos y los golpes en mi puerta, escuché la voz de alguien que me devolvió el aire. Era mi vecina y amiga Eloísa. Ella salió de su apartamento, justo al lado del mío, y con esa voz firme que siempre ha tenido, preguntó en el pasillo: «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo?». Sentí un alivio inmenso, como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro para recordarme que no estaba sola. Eloísa miró a mis nietos, sentados en las escaleras con las lágrimas corriendo por sus mejillas, y su rostro se endureció. «¿Pero ustedes se han vuelto locos? 2 horas tienen a los niños llorando aquí afuera. ¿No se dan cuenta de que molestan a todo el edificio?». Mauricio trató de justificar la situación. «Es que mamá nos cambió la cerradura y no nos quiere abrir». Y Eloísa, sin dudar, me buscó con la mirada hacia mi ventana. Yo le hice un gesto sutil, y ella entendió de inmediato que había mucho más detrás de esa historia. Claudia, con esa sonrisa fingida que tanto me irritaba, trató de ganarse a Eloísa. «Señora, usted la conoce, ¿verdad? Sabe que Amelia está rara desde su operación, paranoica, desconfiada. Nosotros solo queremos quedarnos unos meses mientras Mauricio trabaja». Pero Eloísa no se dejó engañar. Levantó una ceja y dijo en voz alta para que todos los vecinos, que ya se habían reunido, escucharan: «Qué curioso, porque hace apenas unos días Amelia me contó una historia muy diferente». Yo sentí mi corazón latir fuerte. Eloísa era la única persona que había estado a mi lado durante la recuperación, la única que sabía la verdad completa. Claudia palideció al escucharla, y Mauricio comenzó a ponerse nervioso. «¿Qué historia?», preguntó con voz tensa. Eloísa cruzó los brazos y, con calma, soltó: «Me contó que ustedes querían que firmara papeles para tener control de este apartamento, que pensaban mover sus muebles, quitarle su cama, hacerla dormir en el suelo. Eso también es parte de la versión que le cuentan a los vecinos». Los murmullos comenzaron a correr por el pasillo. La señora Mercedes, que escuchaba desde el segundo piso, comentó: «¿Cómo van a hacer dormir a su madre en el suelo? ¡Qué barbaridad!». Don Roberto del primero chasqueó la lengua con disgusto. Claudia trató de recuperar el control. «No es así. Están exagerando. Solo eran ajustes temporales». Pero Eloísa no la dejó escapar.
¿Ajustes temporales? ¿Dejar a una mujer de 71 años recién operada en un colchón inflable mientras ustedes ocupan su cama? Eso no es un ajuste, es un abuso. Yo sentí un nudo en la garganta al escucharla hablar así en mi defensa. Era como si mi voz, la que tantas veces había callado, estuviera ahora resonando en boca de mi vecina. Claudia intentó otra táctica, poniéndose a llorar. No entienden nada. Amelia nos está dejando en la calle. Tenemos 4 niños. No tenemos dónde ir. Eloísa la miró con frialdad y replicó. ¿En la calle? No me hagan reír. Lo que ustedes hicieron fue alquilar su casa a turistas por 3 meses para ganar dinero. Y ahora quieren que Amelia pague el precio. Eso no es necesidad, es negocio. En ese momento, yo vi cómo todos los rostros de mis vecinos cambiaban. La indignación se reflejaba en sus ojos. No era yo contra Claudia, ya no era yo contra Mauricio. Ahora había testigos, había una comunidad que entendía lo que estaba pasando. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una anciana débil, a punto de ser arrollada, sino una mujer respaldada. Mauricio trató de calmar la situación. Eloísa, no es como parece, mamá exagera. Pero Eloísa lo interrumpió de golpe. Yo también soy mayor, jovencito, y te aseguro que mi mente funciona perfectamente. Y sé distinguir cuando alguien exagera y cuando alguien dice la verdad. Y aquí, la única verdad es que ustedes quieren abusar de tu madre. Punto. La fuerza de esas palabras retumbó en el pasillo como un martillazo. Yo, desde mi ventana, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Al fin alguien decía lo que yo llevaba años callando. Al fin alguien más veía lo que yo veía. Claudia me gritó furiosa. «Amelia, baja ahora mismo y deja de comportarte como una niña». Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí intimidada. Al contrario, me sentí más fuerte, porque sabía que no estaba sola. Ese fue el comienzo de mi defensa pública. Lo que había empezado como un grito en el teléfono de mi nuera, terminó siendo un juicio en los pasillos de mi edificio, con mis vecinos como testigos y Eloísa como mi escudo. Y mientras veía a Claudia retorcerse de rabia, comprendí que el poder del abusador se acaba en el momento en que alguien se atreve a desenmascararlo frente a los demás. Yo pensaba que el escándalo iba a terminar con los gritos de Claudia y la desesperación de Mauricio. Pero no. Ellos siempre tenían una carta bajo la manga, y esa tarde la jugaron. De repente, escuché que Claudia le decía a mi hijo: «Llama a Anselmo, que venga ya. ¡Esto se acabó!». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Anselmo, el primo abogado. Ese muchacho ambicioso que siempre me cayó mal desde que era niño, porque en sus ojos nunca vi cariño, solo cálculo. No pasó mucho tiempo, cuando escuché pasos apresurados en la escalera y la voz de un hombre que fingía sorpresa. «¿Dónde está la emergencia? ¿Qué pasa aquí?». Me asomé por la ventana y ahí estaba, trajeado, con un maletín en la mano y esa sonrisa hipócrita que siempre me heló la sangre. «Tía Amelia», dijo con falso respeto. «Vine porque me dijeron que estaba ocurriendo algo grave. La última vez que ese hombre me llamó tía fue hace años, cuando me pidió dinero prestado para un negocio que jamás prosperó y que, por supuesto, nunca me devolvió». Claudia corrió hacia él como si viera a un salvador. «Anselmo, gracias por venir tan rápido. Necesitamos tu ayuda profesional». Julieta se niega a dejarnos entrar. Cambió las cerraduras. Y lo peor, está poniendo en peligro a los niños. Tiene que ayudarnos a resolver esto. Yo escuchaba desde mi ventana y sentía cómo la rabia me hervía en las venas. Ahora no solo me llamaban loca, ahora también querían pintarme como una amenaza para mis propios nietos. Eloísa, que seguía firme en el pasillo,
No se quedó callada. Se plantó frente a él con los brazos cruzados. ¿Ayuda profesional? Usted es abogado, no psiquiatra. Y aquí lo único que veo son unos padres irresponsables que han dejado a 4 niños llorando en las escaleras por horas. ¿Sabe lo que realmente pasó? Que Amelia les dijo que no podía cuidarlos porque está enferma. Y aún así ellos vinieron a imponer su voluntad. Eso es lo que debería saber. Pero Anselmo, con esa arrogancia de siempre, abrió su libreta y empezó a escribir como si estuviera levantando un acta. Cambio repentino de cerraduras, negativa a dejar entrar a familiares directos, abandono de menores. Al escucharlo sentí que las piernas me temblaban. Era evidente. Querían armar un caso en mi contra, declararme inestable, incapaz de tomar decisiones, para quedarse con el control de mi casa. Mi casa. La única herencia que me queda de mi vida de trabajo. Con voz fuerte le grité desde la ventana. ¡Anselmo! ¿Qué señales de locura ves aquí? ¿Que no quiero que me roben mis muebles? ¿Que me niego a dormir en el suelo de mi propia sala? ¿Eso te parece inestabilidad? Eso se llama dignidad. Hubo un murmullo entre los vecinos, que ya eran bastantes, reunidos en el pasillo. Muchos de ellos asintieron con la cabeza. Anselmo me miró con frialdad y con su tono calculador dijo: «Una persona racional no dejaría a sus nietos en la calle». Ese comentario me atravesó como un puñal. ¿En la calle? Ellos tenían casa, tenían dinero, tenían opciones. No eran niños huérfanos. Tenían padres vivos y capaces de buscar una solución. La única razón por la que estaban allí era porque Claudia y Mauricio apostaron a mi debilidad. Y yo no iba a ceder. Desde mi ventana le respondí con toda la fuerza que encontré en mi garganta. «Yo no los dejé en la calle. Ustedes los trajeron aquí sin mi permiso. Y si alguien es responsable de este sufrimiento, son ustedes, no yo». Eloísa alzó la voz para que todos escucharan. «Eso es cierto. Amelia no está abandonando a nadie. Aquí lo que hay es un intento de abuso y manipulación. Y si alguien debería ser cuestionado son estos padres, que prefirieron hacer negocio con su casa en lugar de cuidar de sus propios hijos». Los vecinos comenzaron a murmurar más fuerte, indignados. Pude ver los ojos de Claudia llenarse de furia. Su plan de pintarme como la villana se desmoronaba frente a testigos. Mauricio estaba nervioso. No sabía a quién creerle. Lo veía sudar, con las manos en los bolsillos, como un niño atrapado en medio de una pelea de adultos. Pero Claudia, en cambio, se aferraba a Anselmo como a su última esperanza. «Haga algo, abogado. No podemos permitir que esta mujer nos humille así. Usted mismo está viendo su comportamiento irracional». Y Anselmo, con esa sonrisa torcida, contestó: «Tranquila, Claudia. Si es necesario, pediremos que se evalúe su capacidad mental. Así terminamos con esto de una vez». Cuando escuché esas palabras, mi corazón se encendió de indignación. Que quisieran declararme loca por defender mi propio techo era el colmo. Y allí, con todos los vecinos de testigos, con Eloísa a mi lado y mis nietos llorando en las escaleras, me prometí que iba a resistir, porque no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por cada madre, por cada abuela, que alguna vez fue llamada egoísta solo por poner un límite. Y aunque me temblaran las piernas, supe que esta guerra apenas estaba empezando. Cuando pensé que la situación no podía volverse más caótica, escuché pasos firmes subiendo las escaleras. Una voz femenina, desconocida para mí, rompió el murmullo del pasillo. «¿Qué está pasando aquí?» Todos se giraron, y yo también miré, desde la ventana. Era una mujer elegante, de unos 40 años, vestida con un traje sencillo pero impecable. La reconocí enseguida. Era Susana, la hermana menor de Claudia. Nunca había tenido mucha relación con ella,
pero sabía que era distinta, más sensata, más firme, menos manipuladora. El rostro de Claudia cambió de inmediato al verla. Pasó de la furia a la incomodidad, como si su hermana fuese la única capaz de desnudar sus mentiras. «Susana, ¿qué haces aquí?», preguntó nerviosa, y ella con voz fría contestó. «Hugo me llamó desesperado. Dijo que necesitaban ayuda. Cuando llegué y escuché los gritos desde abajo, decidí subir a ver qué ocurría. Y lo que veo no me gusta nada». Susana se inclinó hacia mis nietos, que seguían llorando en las escaleras, y los acarició con ternura. «¿Cuánto tiempo llevan aquí, pequeñitos?», les preguntó con dulzura. Sofía, la mayor, respondió con su vocecita temblorosa. «2 horas, tía. 2 horas aquí sentados». Susana levantó la mirada hacia Claudia con indignación. «¿2 horas? ¿De verdad tienes a los niños llorando en unas escaleras mientras armas un espectáculo?». Claudia, alterada, trató de defenderse. «Es culpa de Amelia. No nos quiere abrir. Ya sabes cómo está de rara desde su operación». Pero Susana la cortó de inmediato. «No me mientas, Claudia. Todos aquí sabemos que Amelia acaba de salir de una cirugía. Y aún así tu plan fue venir a dejarle 4 niños encima. Eso no es cuidado familiar, es abuso». Yo desde mi ventana sentí que el aire me regresaba a los pulmones. Por primera vez, alguien de su propia sangre le estaba diciendo en la cara lo que yo llevaba años sintiendo. Los vecinos guardaron silencio, atentos a cada palabra. Y Claudia, al verse acorralada, comenzó a tartamudear. «No entiendes. Teníamos todo planeado. Los boletos comprados». Susana no la dejó continuar. «Planeado para tu conveniencia, no para el bien de los niños ni de Amelia. Porque si de verdad hubieras pensado en ellos, no estarían pasando frío en unas escaleras». Anselmo intentó intervenir, con su tono arrogante. «Señorita, esto es un asunto legal. Estoy evaluando la capacidad de la señora Amelia». Susana se giró hacia él con una mirada fulminante. «¿Legal? ¿Qué legalidad puede haber en presionar a una mujer mayor recién operada para que cuide 4 niños durante meses? ¿Y usted? ¿Quién es? ¿El abogado de mi hermana o el cómplice de este atropello?». La cara de Anselmo se endureció y, por primera vez, perdió la seguridad. Los vecinos comenzaron a murmurar de nuevo, esta vez claramente del lado de Susana. Yo me aferré al marco de mi ventana con las manos temblorosas, agradecida en silencio. Porque cada palabra suya era como un escudo que me protegía. Ella no estaba allí para complacer a su hermana. Estaba para poner las cosas en orden. Y esa firmeza era un alivio que yo no esperaba. «Estos niños vienen conmigo», declaró Susana de pronto, con la voz tan fuerte que hizo eco en la escalera. «Hoy mismo duermen bajo mi techo porque lo que está pasando aquí es indignante. Amelia necesita descansar y ustedes necesitan asumir sus responsabilidades como padres». Los niños levantaron sus caritas confundidas y Sofía corrió a abrazarla como si hubiese encontrado un refugio en medio de la tormenta. Claudia, desesperada, trató de detenerla. «No puedes llevártelos. Son mis hijos». Susana no se inmutó. «Justamente son tus hijos, y por eso es tu obligación cuidarlos, no endosárselos a tu suegra enferma. Hoy me los llevo porque aquí no se quedan. Y si quieres que discutamos esto, lo hacemos mañana, con la cabeza fría, pero no a costa de ellos». Ese momento fue un giro que nadie esperaba. Lo que parecía una batalla perdida comenzó a inclinarse a mi favor. Ya no era yo contra Claudia, ni siquiera yo con Eloísa y los vecinos. Ahora, su propia hermana estaba de mi lado, y eso fue como poner la primera piedra del muro que iba a detener, de una vez por todas, el abuso que habían planeado contra mí. El pasillo estaba en silencio.
todos expectantes ante la llegada de Susana. Los vecinos, Eloísa, incluso Mauricio parecían quedarse sin palabras. Fue entonces cuando Claudia, acorralada por las miradas y la presión de su propia hermana, perdió el control. Su rostro se transformó, dejó atrás la máscara de dulzura y entre lágrimas de rabia gritó: «¡Basta! No se hagan los santos. Ustedes no entienden nada. Amelia tiene la obligación de ayudarnos. Para eso existen las abuelas, para cuidar a los nietos y servir a la familia». Sus palabras retumbaron como un trueno en aquel pasillo. Yo, desde mi ventana, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era la confirmación de todo lo que sospeché durante años, dicho ahora sin filtros, sin adornos. Para Claudia, yo no era una persona. Yo era una herramienta, una máquina de cuidar niños, de cocinar, de dar dinero. No un ser humano con dignidad, sentimientos o límites. Los vecinos se miraron entre sí con expresiones de asombro y escándalo. La señora Mercedes bajó un escalón y dijo en voz alta: «¿Cómo puede decir algo así? ¿Su suegra recién operada es un ser humano, no una esclava?» Don Roberto agregó con firmeza: «Yo tengo hijos, y jamás se me ocurriría abusar así de mi madre. Qué vergüenza escuchar eso de la boca de una nuera». Claudia, en su furia, no se detuvo. «Pues sí, para eso están las abuelas, para sacrificarse, para pensar en los hijos y en los nietos antes que en ellas. ¿Qué otra cosa tienen que hacer en su vejez? ¿Sentarse a esperar la muerte? Que se ocupen de algo útil». Cada palabra era como un látigo sobre mi corazón, pero también como una revelación para todos los presentes. Mauricio, mi hijo, la miraba con ojos de horror. Era como si de pronto se diera cuenta de quién era realmente la mujer con la que compartía su vida. «Claudia, ¿cómo puedes hablar así de mi madre? De la mujer que te recibió en esta familia, que te prestó dinero, que crió a nuestros hijos cuando tú te ibas». Pero ella, cegada por su rabia, lo interrumpió. «Porque esa es su función, Mauricio. Si no sirve para eso, ¿para qué la queremos?». Yo sentí que mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una mezcla de dolor y claridad. Esa era la verdad desnuda. Esa era la visión que Claudia siempre tuvo de mí y que yo, por amor a mis nietos, preferí no ver. Y ahora, frente a todos, no había marcha atrás. Ya no podía disfrazar su desprecio. Eloísa, con los brazos cruzados, habló con voz firme. Lo acaba de decir con su propia boca. No es amor lo que siente por Amelia. Es interés. Y lo peor es que está criando a esos niños con esa misma idea, la de que los mayores no merecen respeto. Los vecinos asintieron, indignados. Nunca en mi vida me había sentido tan expuesta y, al mismo tiempo, tan defendida. Susana, su hermana, dio un paso adelante y la enfrentó directamente. «Claudia, te escuché bien. ¿De verdad piensas que una mujer como Amelia, que acaba de salir de una cirugía, tiene que cargar con 4 niños solo porque a ti te conviene? ¿De verdad crees que las personas mayores no tienen derecho a descansar ni a vivir en paz?» El silencio fue brutal. Claudia trató de responder, pero las palabras ya la habían traicionado. Yo, desde arriba, abrí la ventana completamente y hablé con voz clara. «Gracias, Claudia, por mostrarle al mundo lo que realmente piensas de mí. No soy tu empleada, no soy tu sirvienta. No soy un mueble viejo que puedes usar cuando quieras. Soy una mujer, soy madre, soy abuela, y merezco respeto. Y hoy, por primera vez en mi vida, no voy a ceder a tus chantajes». El pasillo estalló en murmullos. Algunos vecinos aplaudieron. Otros me animaron con gritos de «Bien dicho». Yo sentí que mis rodillas casi cedían, pero me mantuve firme, porque esa confesión de Claudia, tan cruel y tan sincera,
No era mi derrota. Era mi victoria. Era la prueba de que el abuso ya no podía disfrazarse más de amor. Mauricio se quedó callado unos segundos después de escuchar la confesión brutal de Claudia. Lo vi desde la ventana con la mirada perdida, como si de pronto hubiera despertado de un sueño largo y desagradable. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y entonces, con una voz rota, dijo: «No puedo creer lo que acabo de escuchar». Claudia trató de tomarle el brazo, pero él se lo apartó con brusquedad. «¿Así piensas de mi madre? ¿Que solo sirve para cuidarte a los niños y resolverte la vida? ¿Eso es lo que significan para ti 15 años de sacrificios de ella?», preguntó con la voz cargada de dolor. Claudia intentó justificar lo injustificable. «No me malinterpretes, Mauricio. Todos saben que las abuelas ayudan, que es su rol. No lo inventé yo». Pero él ya no la escuchaba igual. Era como si cada palabra suya se convirtiera en veneno, directo a su corazón. Yo desde arriba veía a mi hijo con una mezcla de tristeza y esperanza. Era la primera vez en años que lo veía mirarme como madre y no como recurso. Sus ojos brillaban de vergüenza y culpa. «Mamá, perdóname», murmuró casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Perdóname por haber permitido esto tanto tiempo». Claudia, nerviosa, trató de reconducir la situación. «Mauricio, no te dejes manipular. Ella siempre se hace la víctima, por eso exagera todo. ¿Vas a ponerte de su lado después de todo lo que hemos construido juntos?» Pero Mauricio levantó la voz, algo que pocas veces hacía. «Lo que hemos construido ha sido a costa de ella, a costa de su salud, de su dinero, de su paz. Y yo lo permití. Yo lo permití, Claudia». El pasillo quedó en silencio. Hasta Seunaceneoa, los niños, confundidos, dejaron de llorar un instante. Eloísa lo miró con ternura, como reconociendo en él el despertar de un hijo que por fin veía la verdad. Los vecinos murmuraban con aprobación, y yo, desde la ventana, no pude evitar que las lágrimas me recorrieran las mejillas, porque esas palabras eran las que había esperado toda mi vida. Claudia, desesperada, cambió de tono. Ahora lloraba de nuevo, fingiendo debilidad. «Mauricio, piénsalo. Somos tu familia. Yo soy tu esposa. Ellos son tus hijos. ¿A quién le debes lealtad? ¿A mí o a tu madre?». Pero él, con voz cansada, contestó: «A ambas. Pero nunca debí permitir que una destruyera a la otra. Y hoy, si tengo que elegir, elijo la verdad. Y la verdad es que mi madre merece respeto». Esa frase fue como un golpe directo al corazón de Claudia. Su rostro se contrajo en rabia, en incredulidad. Nunca pensó que él se atrevería a contradecirla, y menos en público. «¿Entonces me traicionas? ¿Así de fácil?», le gritó. Mauricio bajó la mirada, pero su voz fue clara. «No es traición, Claudia. Es justicia. Y si no lo entiendes, el problema no es mío». Yo sentí que mis piernas flaqueaban, pero me aferré al marco de la ventana. Había esperado tantos años ese instante. No era venganza lo que sentía, sino alivio. El alivio de saber que mi hijo, al fin, había abierto los ojos, que la venda de manipulación que Claudia le había puesto se estaba rompiendo frente a todos. Los vecinos comenzaron a aplaudir tímidamente. La señora Mercedes dijo en voz alta: «Eso es lo que esperábamos escuchar. Ya era hora de que alguien defendiera a esta mujer». Eloísa asintió con fuerza. «Más vale tarde que nunca, Mauricio. Pero que tus palabras se conviertan en hechos». Yo miré a mi hijo y, con la voz quebrada, le dije desde arriba: «Mauricio, no sé si puedas reparar todo el daño, pero este es el primer paso, y quiero creer que aún hay esperanza para ti, para mí y para esos niños que nos miran con ojos
confundidos. No lo arruines de nuevo. Y en sus ojos vi la promesa de que, esta vez, estaba dispuesto a luchar de verdad por la dignidad de su madre. El pasillo se quedó en un silencio espeso después de las palabras de mi hijo. Claudia lo miraba como si no lo reconociera, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. «¿Así que ahora ella es más importante que yo?», gritó señalándome con un dedo tembloroso, como si yo fuese la culpable de todo. Pero Mauricio no respondió. Solo la observaba con una mezcla de tristeza y cansancio, como un hombre que por fin comprende el peso de su error. Yo me asomé, un poco más por la ventana, y hablé con voz firme, aunque el corazón me golpeaba en el pecho. «Claudia, lo único que hice fue defender lo que es mío. Mi casa, mi salud, mi dignidad. Si eso te parece una traición, entonces nunca me viste. Como persona». Sus palabras de antes seguían resonando en mi mente. «Las abuelas están para eso». Y yo sabía que esas frases me habían liberado. Susana tomó la palabra, abrazando a mis nietos que se habían refugiado a su lado. «Esto termina aquí. Los niños se vienen conmigo esta noche. No pienso permitir que sigan expuestos a este espectáculo bochornoso. Y mañana, Claudia, hablaremos en otro lugar, con calma, pero sin exponer a los pequeños a tu rabia». Claudia quiso protestar, pero la mirada de su hermana fue tan dura que se quedó callada por primera vez en toda la noche. Anselmo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, cerró su libreta con gesto brusco. «Esto no ha terminado, tía», dijo con voz fría. «Voy a estar pendiente de su comportamiento». Pero Eloísa, que nunca se quedaba corta, respondió inmediatamente. «Y yo estaré pendiente de reportar cada abuso suyo al colegio de abogados. Así que piénselo 2 veces antes de seguir hostigando a una mujer mayor». Los vecinos aplaudieron, y Anselmo, incómodo, se alejó con el rostro desencajado. Mauricio se acercó a Susana y la ayudó a cargar las maletas de los niños. Yo lo miraba desde arriba con lágrimas en los ojos. Cada paso suyo era una señal de que, aunque tarde, estaba empezando a elegir lo correcto. Antes de irse, levantó la vista hacia mí y me dijo: «Mamá, te prometo que voy a arreglar esto. Ya no voy a permitir que nadie te use». Yo solo asentí, sin poder pronunciar palabra, porque la emoción me tenía la garganta apretada. Claudia, en cambio, se quedó sola en medio del pasillo, derrotada, rodeada de vecinos que ya no la miraban con respeto, sino con repudio. Su máscara de esposa perfecta se había caído frente a todos, y no había forma de volver a ponérsela. Cuando Susana se llevó a los niños y el taxi arrancó, ella se quedó atrás, con los ojos llenos de rabia y odio, pero sin aliados. Esa noche, cuando por fin cerré la ventana y me senté en mi sofá, sentí un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Mi sala seguía siendo mía. Mis muebles seguían en su lugar. Mi cama estaba intacta, esperando por mí. Era como si mi casa me abrazara y me dijera: «Resististe. Esta vez no te dejaron sin voz». Eloísa vino a verme y me preparó un té de manzanilla. Mientras lo sostenía entre mis manos, lloré, pero eran lágrimas de alivio. «Amelia, eres más valiente de lo que crees», me dijo con ternura, y entendí que sí, que esa noche había recuperado algo que creía perdido: el derecho a decir no. Con el paso de los días, los vecinos me saludaban con respeto renovado. La señora Mercedes me felicitaba por haber puesto límites. Don Roberto me decía: «Mi madre estaría orgullosa de usted». Y yo, poco a poco, empecé a sentir que no era una vieja loca ni una suegra cruel, sino una mujer que había defendido lo que le correspondía. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro mi sala tranquila, ordenada,
sin maletas ni juguetes regados. Sé que vendrán más pruebas. Sé que Claudia no se rendirá fácilmente. Pero también sé que ya no soy la misma, porque ahora aprendí que las puertas no solo se cierran con llaves, se cierran con dignidad. Y la mía, por fin, está a salvo.